Los que tengan Biblia, pues la abren para leerla. El que tenga celular también. Y aprovecho para decirle que los celulares ya no tienen razón de ser para que estén sonando. Hay que quitarle el sonido, ¿no? Déjelo encendido pero sin sonido para que no esté molestando, porque algunos tienen una buena salsa de sonido, inquieta un poco. Y los que no tienen Biblia ni celular, pues escuchan atentamente la palabra del Señor. Capítulo 3 de Segunda de Pedro, versículo 9. Doy lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, póngase cómodo, ya no converse con nadie, ponga atención a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Este texto bíblico que hemos dado lectura es un texto que se le puede dar dos connotaciones. La primera es la que, de acuerdo al contexto, está establecido aquí. Está hablando acerca de la venida del Señor y que toda la iglesia espera con ansias esa venida del Señor. Y la segunda connotación, o la otra connotación que se le puede brindar, es que todo lo que el Señor refiere está basado en sus promesas. Las promesas son importantísimas, porque detrás de toda promesa, sea de Dios o sea humana, de nosotros, siempre hay un sacrificio. No existe una promesa que no esté garantizada por un sacrificio, por algo que nos va a costar hacer. Toda promesa que se le da a una persona, sea un hijo, una esposa, un esposo, sea a alguien con quien se va a casar, sea a cualquier otra persona en el ámbito laboral o en cualquier aspecto, cuando de su corazón y de sus labios sale una promesa, tenga por seguro que usted va a tener que realizar un sacrificio. Usted va a tener que hacer algo importante para cumplir con esa promesa. Porque las promesas no son cualquier cosa. Las promesas siempre tienen una connotación alta. Nadie da una promesa barata. Nadie da una promesa que no tiene mayor significado. Las promesas siempre son de alta connotación. Aunque parezca que no. Pero una promesa es una palabra que la otra persona espera se cumpla. Y cuando no se cumple, cuando no se hace conforme se ha prometido, eso genera consecuencias muy grandes. Eso trae desilusión, desconfianza, eso genera dolor, porque no se cumplió lo que se prometió. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el asunto de las promesas, porque las promesas tienen que ser verdaderas, no pueden ser promesas falsas. Y Dios nos ha demostrado a nosotros cuán grande son sus promesas.
Las promesas de Dios son las más grandes que existen, las más poderosas. Porque en las promesas de Dios, Dios sacrificó todo. Dios envió a su único hijo como Salvador. Y ese fue una entrega total de parte de Dios en favor de todos nosotros. Porque Cristo no solamente es el Hijo de Dios en el sentido de haber llegado a esta tierra como tal, sino que también es Dios hecho hombre. Y Él dio su vida. O sea, la promesa de salvación está basada en un sacrificio de muerte, de derramamiento de sangre, de tortura, para poder favorecernos a nosotros, para que nosotros hoy gocemos de lo más grande que el ser humano puede alcanzar, la vida eterna. Porque este mundo pasa y sus deseos, pero la vida eterna, la promesa de la palabra de Dios, permanece para siempre. Nosotros tenemos un lapso de tiempo corto en este mundo. Aunque para algunos le haya parecido que ha sido un montón de años, en realidad es corto el tiempo que tenemos en esta tierra. El apóstol Santiago dijo que somos como una neblina, como un vapor, que aparecemos por un momento y luego nos disipamos. Así es la vida del ser humano. Es corta. Y a cada uno le ha tocado vivirla en el tiempo de la historia humana que le corresponde. A nosotros nos ha tocado vivir esta época que tiene su desarrollo, que tiene su ciencia, que tiene sus alcances, como también sus problemas, sus desatinos y tantas cosas terribles. Pero nos ha tocado enfrentar los desafíos de esta época. Hubieron hombres que vivieron en otras épocas, muy diferentes a las nuestras, con otro tipo de pensamiento, con una forma cultural diferente a la nuestra, con una manera de pensar totalmente diferente, pero igual vivieron su época y tuvieron que enfrentar la gran realidad de servir o no servir a Dios, de aceptar la vida eterna o rechazarla. Ellos tuvieron que enfrentar esa realidad, así como nosotros. Pero a Dios le plació traer sobre nuestra vida bendición. Y Él, entonces, cuando todavía existía solamente el pueblo judío que guardaba la ley de Dios, Dios envió una promesa, la promesa de un Mesías, la promesa de un Salvador, de alguien que iba a salvar a la humanidad, que iba a transformar el corazón, el alma, el espíritu de la gente, que lo iba a cambiar de una persona esclava del pecado, de vicios y de maldad, en un hombre y en una mujer nueva, en una nueva criatura, con el poder de su Espíritu Santo, con el poder de su palabra, con el poder de la sangre de Jesucristo que fue derramada por nosotros. Dios iba a obrar una transformación en nuestra vida. Una transformación que nos iba a traer consecuencias benignas, que nos iba a generar un futuro estable de bendición de la mano de Dios. Y en el cual Dios las registró a través de este libro maravilloso que es la Biblia, registró sus promesas para todo aquel que le sirviera, para todo aquel que le obedeciera. Y en la Biblia tenemos muchas promesas,
promesas de salvación, promesas de bendición, promesas de salud, promesas de bendición económica, promesas de bendición familiar, promesas de bendición en nuestros trabajos, promesa de bendición en el futuro de nuestros hijos. Es decir, hay innumerables promesas, pero que todas estas se centraron a través de la promesa de salvación. La promesa de salvación de vida eterna abarca todo, lo abarca absolutamente todo, porque la palabra salvación equivale a eso, a rescatarnos de todo lo que nos pudiera perjudicar. Dios nos salva de todo, nos salva del pecado, nos salva del enemigo, nos salva del infierno y al mismo tiempo nos salva también de nuestras preocupaciones, de nuestras luchas, de nuestras batallas, de nuestras enfermedades, de nuestros problemas, etcétera, etcétera. Y cada una de ellas tiene promesas de Dios. Cada situación que enfrentamos tiene promesa de Dios. Nosotros tal vez por ignorancia, por dejadez, porque no buscamos el ámbito espiritual, nosotros desconocemos las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Nosotros vivimos como en una especie de suerte, o que Dios vea lo que va a hacer con nosotros. Pero Dios ha dejado su palabra, ha establecido sus promesas. Cuando una persona se aferra a una promesa de Dios y cree a lo que Dios está diciendo, esa promesa se convierte en realidad, porque es la palabra del Dios que no miente. Amén. Lo que Dios dijo se cumplirá. Eso está basado en la fe, en la certeza y en la confianza de creer en lo que Dios dice. Usted puede tener años en una religión, puede tener años en una iglesia, incluso en esta. Y aunque en la iglesia o en las iglesias, congregaciones, los pastores, los líderes espirituales enseñen la palabra de Dios, prediquen de la palabra de Dios, hablen de las promesas de Dios, muy pocos creyentes le ponen atención a las promesas. Muy pocos creyentes viven bajo esa fe en las promesas. La gente más vive de su trabajo. Ellos dicen, si yo no trabajo, no como. Si yo no me esfuerzo, si yo no me sacrifico, si yo no tengo 2 trabajos, no puedo solucionar mis problemas. Yo necesito tener una cantidad de dinero que considero es la adecuada para yo poder resolver mi vida y la de mi familia. Entonces, las personas confían en sus trabajos, confían en la obra de sus manos. Ellos tienen confianza en eso. Ellos, por ejemplo, no ponen mucha atención cuando Dios dice que Él es el que bendice la obra de nuestras manos. No ponen mucha atención cuando Dios dice, yo soy el que te bendigo, yo soy el que te prospero. La gente está basada en su criterio y así viven. Pero el criterio humano, la fuerza humana y todo lo que la humanidad pueda generar para favorecernos no es tan seguro, porque aunque nosotros seamos buenos trabajadores, nos podemos enfermar y ya no podemos trabajar. Hay gente que en los trabajos han perdido un brazo, han sido accidentados y ya no han podido realizar más las labores que realizaban. Otros
han visto con tristeza cómo sus empresas o las empresas en que trabajan han fracasado, se han ido a la quiebra, han cerrado y han sido despedidos. Y se han visto luego en una situación muy complicada. Mientras que había trabajo, ellos estaban bien porque trabajaban y ganaban lo que entendían resolvía sus problemas. Pero toda su confianza, toda su fe estaba basado en eso. Nunca pusieron su confianza en Dios. Nunca esperaron que fuera Dios el que los bendijera, que sea Dios el que los sustentara. Porque ellos no entienden cómo Dios puede hacer algo así. ¿Cómo Dios me va a sustentar? ¿Cómo Dios me va a proveer? Se supone que yo soy el responsable, yo debo hacerlo. Yo debo de ingeniarme un negocio, yo debo de procurar esto o lo otro, yo tengo que tener capacidad de estudio, de conocimiento profesional para poder entonces desarrollarme en esta sociedad y alcanzar metas y objetivos. Sí, hermano, todo eso es verdad y es verdad que Dios también respalda eso. Pero eso, vuelvo a repetir, no es seguro. La seguridad nuestra está en las manos de Dios. Él es el que va a guiar tus pasos. Él es el que te va a dar la fuerza. Él es el que te va a prosperar y te va a bendecir. Aunque nosotros no lo entendamos ni sepamos cómo. Aunque la Biblia tiene las pautas. Cuando nosotros hablamos de ofrendar a Dios, algunos lo toman como una cuestión de aprovechamiento económico de parte de los líderes de una iglesia. Dice, ellos piden dinero, ofrendas, diezmos, porque ellos quieren vivir de la gente. Así lo ven la mayoría de las personas, porque las personas han escuchado tantas cosas y han visto tantas cosas que está en tela de juicio ya esa acción. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras dice que Dios abrirá las ventanas de los cielos. Aquel que le da a Dios, Dios bendice la obra de sus manos. Dios lo prospera, Dios lo engrandece. Como nosotros no tenemos entendimiento de cómo es que algo así se ha hecho posible, no le damos mucho lugar. Pero si nosotros le creyéramos a Dios, si nosotros creyéramos a lo que Él está diciendo, y nosotros dijéramos, Señor, pues yo voy a darte, así como dijo el Señor en su palabra, dad al César lo que es del César, y dad a Dios lo que es de Dios. Pues yo voy a dar a Dios. Si la persona tomara esa fe en esa promesa, yo le aseguro que usted vería cosas en cuanto a su vida económica muy diferente a como usted las tiene y las ve ahora. Y estas no son palabras para seducirlo a que usted dé dinero, porque esta es una enseñanza que tiene que ver exclusivamente entre usted y Dios. Usted puede creerla como puede rechazarla, y está en todo su derecho de rechazarla, y nadie puede obligarle. En ninguna iglesia, ningún pastor, ningún líder espiritual puede obligar a nadie a que le dé a Dios o a que dé a la iglesia. Nadie puede hacerlo. Pero sí estamos en la obligación de enseñar. Así como enseñamos que Dios es un Dios sanador, que sana los cuerpos, que hace milagros, que puede hacer cosas extraordinarias en momentos muy críticos. De esa misma manera en que nosotros hablamos de la sanidad, y usted lo puede creer
y al creerlo usted recibir un milagro, de la misma manera es en cualquier otra promesa, sea en lo económico, sea en la cuestión de salud, sea en la cuestión del hogar, porque el hogar sufre una serie de situaciones muy delicadas. Se presenta a veces el problema directamente con los hijos. Un hijo, una hija se rebela, un hijo se porta mal, un hijo cae en la droga, una hija es engañada, sale embarazada, un hijo puede volverse ladrón, puede terminar en la cárcel, una hija puede terminar también en la cárcel por las juntas que tenga con amigas que no son de las mejores, y pueden caer en una serie de situaciones que hacen sufrir a toda la familia, especialmente a los padres. En la Biblia hay promesas de protección, hay promesas de bendición para los hijos, hay promesas que dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y no se está refiriendo únicamente a la salvación del alma, porque cuando dice serás salvo tú y toda tu casa, pensamos, bueno, está hablando de la salvación del alma, ¿no? Del perdón de los pecados. No solamente de eso. Cuando dice serás salvo tú y toda tu casa, en primer lugar, en principio, si tú eres el creyente, ¿no? Si tú eres el creyente y tú crees a esa promesa, que si crees en Jesucristo serás salvo tú y toda tu casa, se supone que si tú eres el creyente ya tú eres salvo. No es que recién vas a ser salvo para que seas salvo tú y tu casa. No, ya tú eres salvo. Y como eres salvo, tus oraciones, tus palabras ante Dios, tu fe en las promesas de Dios, caen sobre el resto de tu familia. Por eso no solamente es sobre el perdón de los pecados. La salvación de tu casa corresponde a cualquier factor, a cualquier situación que el enemigo levante, a cualquier prueba, a cualquier problema que se levante dentro de tu casa. Dios es un Dios que mira las cosas a nivel familiar. Dios no las ve a nivel individual. Dios las ve a nivel familiar. Cuando Dios te salva a ti, cuando Dios te rescata a ti, Dios te da promesas para tu familia. A pesar de que tu familia no conoce a Dios, a pesar de que tienes un esposo inconverso, una esposa inconversa, hijos inconversos, padres inconversos, hermanos inconversos. Sin embargo, Dios respalda a toda tu familia. Dios procura la bendición para toda tu casa, para todo tu hogar. Y Dios bendice a toda tu familia, aun cuando ellos no correspondan con la misma fe. Pero por causa tuya, por tu amor a Dios, por tu entrega, por tu fe, por tus oraciones, por tus ayunos, por tus vigilias, por todas las lágrimas que tú derramas en favor de tus seres queridos y por las promesas de Dios, que Dios ha dicho: bendeciré tu vida y a tu hogar, tu familia. Esas promesas, cuando un creyente se aferra a ellas, Dios las respalda, porque es su palabra. Él la ha prometido y Él la tiene que cumplir. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros no vivimos de esa manera. Nuestra forma de cristianos que aparentemente somos es muy superficial. Está basada en las cosas que nos puedan prometer estabilidad en cualquier área. En eso está basado.
pero no está basado en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Por eso les repito, un creyente que comienza a considerar las Escrituras y a considerar que las promesas de Dios no son palabras de hombre, no son cualquier cosa que se dice por ahí, sino que tiene un respaldo genuino del Dios que las está diciendo. Cuando esa persona comienza a creer en esa promesa y a vivir bajo esa promesa se hace realidad. Por eso la Biblia dice: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Porque está hablando de esa petición a Dios. Dios no está diciendo: pídele a tu vecino y él te lo dará. Pídele a tu papá, pídele a tu esposo, pídele a tu esposa, pídele a tu suegro, pídele a quien sea. No, Él está hablando de Él. Pedid y se os dará. Es decir, pídeme a mí. Tú me pides, yo te doy. Pero esa petición está basada